Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a hablarles a ustedes un poco acerca de lo que la primera lectura nos habla hoy, la lectura que la iglesia nos envía hoy, la primera lectura que estaba que nos habla el apóstol Pablo. En la primera lectura del apóstol Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 11, el apóstol Pablo nos habla a nosotros de algo muy importante, el cual nosotros debemos tener muy en cuenta. Nosotros como cristianos católicos debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros vamos a llegar a ser ¿qué? Confundidos. Que va a llegar el día en que alguien nos va a llegar a nosotros a perturbarnos nuestra fe. Entonces, Pablo nos invita a ser coherentes con lo que nosotros creemos, fieles a lo que nosotros creemos, a lo que la iglesia nos enseña y la iglesia nos da, y que debemos ser defensores de nuestra fe, que no debemos dejar que nadie llegue a nuestra casa ¿a qué? A dañarnos nuestra fe. Pablo dice, nos invita a que nosotros seamos celosos de nuestra fe, que seamos celosos, dice Pablo, yo estoy celoso de ustedes, dice Pablo. Entonces vamos a ver a continuación, voy a leerles la lectura de la palabra de hoy, la primera lectura, y de ahí vamos a discernir poco a poco qué es lo que Pablo quiere que nosotros escuchemos y que nosotros entendamos de esta primera lectura del Evangelio del día de hoy. Entonces, 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Esto dice el Señor: ojalá me aguantaran algunas tonterías, claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podrá también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora bien, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponemos un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles, que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de 1000 maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirles a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes, y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío, y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría y de su entendimiento,
para que nosotros podamos discernir y poder comprender y meditar y reflexionar esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ustedes acabaron de escuchar lo que el apóstol Pablo decía en esta primera lectura de la palabra de 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Nos está diciendo que nosotros debemos ¿qué? Cuidarnos. ¿Cuidarnos de quién? De aquellos falsos profetas o falsos pastores o aquellos que se hacen llamar superapóstoles, pero que vienen a nosotros aquí a confundirnos, que vienen a nosotros a engañarnos con doctrinas diferentes. Dice Pablo, que no se dejen engañar de aquellas personas que vienen a hablarles de Cristo, pero que les hablan de un Cristo diferente. Ya Pablo también lo había dicho en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, que lo vamos a leer para que se dé cuenta que Pablo ya lo había dicho, se los había dicho también a la iglesia de los Gálatas. También Pablo les estaba recordando a ellos eso. ¿De qué? De que tuvieran mucho cuidado de aquellas personas que venían a hablarles de una ¿qué? De una doctrina diferente, de un evangelio diferente al que Pablo les predicaba a ellos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo de 6 a 9. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de eso? Dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pablo ya les había leído, ya les había explicado el evangelio a la iglesia de los Gálatas. Y ya después de que Pablo les explicó el evangelio de Cristo, les habló de la doctrina de Cristo. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos de Gálatas? Estaban dejándose seducir por otros que traían un evangelio diferente. Entonces por eso Pablo les recalca acá y les llama la atención. Le dice: me sorprende, dice Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia los llamó y se pasen a otro evangelio. Se pasan a otro evangelio. ¿Por qué nosotros, qué pasa con nosotros? La iglesia de Cristo, que tiene 2000 años, que la fundó Cristo allá en Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia ha sido siempre atacada por todos lados. Ha sido atacada por todos lados. Entonces, desde un principio, ya Jesús también nos los había advertido. Si nosotros nos acordamos de las palabras que Jesús dijo allá en Mateo 7, 15, que lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo 7, 15, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo había advertido, que iban a llegar a alguien a perturbarnos nuestra fe, Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 7, San Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice.
el evangelista de San Mateo. Dice, cuídense, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por dentro son qué? Lobos rapaces. Ya nuestro Señor Jesucristo sabía que iban a llegar a nosotros unos disque superapóstoles. Pablo los llama superapóstoles. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia y una labia y una astucia para engañar ¿al qué? Al cristiano católico. Por eso Pablo llega y dice Pablo, son astutos como la serpiente antigua. ¿Se acuerdan que la serpiente antigua engañó a Eva? ¿Cómo la engañó? La engañó con astucia. La engañó con astucia. Le hizo creer a Eva, a la mujer, le hizo creer que lo que ella le estaba diciendo era ¿qué? Bueno. Y la mujer lo tomó como bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió su inmortalidad. Perdió su inmortalidad porque ellos habían sido creados inmortales, inmaculados, para nunca más fallecer. Y al desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente, al dejarse engañar de la serpiente, perdieron ¿qué? La gracia de Dios. Entonces dice Pablo acá, dice nuestro Señor Jesucristo nos lo advierte. Dice, cuídense de esos falsos pastores, falsos profetas que vienen como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces sigamos acá leyendo lo que Pablo nos sigue explicando acá. Entonces Pablo dice, ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Para algunos, en ese tiempo, y también en este tiempo, la palabra del Señor es una ¿qué? Tontería. Para algunos, hablar de la diferencia que hay entre la iglesia católica y las iglesias no católicas, protestantes, es una tontería. Por eso es que muchos dicen, ay no, eso es lo mismo. Eso ir a una iglesia evangélica y ir a una iglesia católica es lo mismo, porque se está hablando del mismo Dios, se está predicando del mismo Dios. Y por eso ellos escuchan prédicas de evangélicos, de protestantes, se dejan hacer oraciones de ellos, escuchan alabanza de ellos. ¿Por qué? Porque ellos creen que es lo mismo. Pero Pablo está diciendo que no. Pablo dice, no señor, eso no es lo mismo. Ellos traen un evangelio diferente al de nosotros. Y ese evangelio les va a ustedes, les va a perturbar, los va a dañar la fe. Les va a dañar la fe. Y Pablo nos invita a que seamos celosos de nuestra fe. ¿Que seamos qué? Celosos de nuestra fe. Que defendamos nuestra fe. Que defendamos nuestra fe. Y el apóstol Pedro también lo dice ya en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Un cristiano católico debe dar razón de su fe. ¿Por qué cree él? ¿Por qué cree, por ejemplo, en el bautismo de niños? ¿Por qué cree en los sacramentos? ¿Por qué cree en la Eucaristía? ¿Por qué cree en la confesión? ¿Por qué cree en el matrimonio? ¿Por qué cree en la orden sacerdotal? ¿Por qué cree en los sacramentos? Todo eso lo debe conocer un cristiano católico y defenderlo. Y defender nuestra iglesia y defender nuestra fe. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Somos perezosos. No nos dejamos educar por la palabra del Señor. Nos da aburrimiento, nos da pereza y no leemos. Y por eso llegan personas a nuestro hogar, a nuestra casa, a engañarnos, a decirnos tonterías, como dice Pablo, a traer un evangelio diferente al que ya nos han dado a nosotros, que nos da la iglesia católica, y terminamos nosotros, no solamente terminamos alejándonos de la iglesia, sino hablando pestes y porquerías de la iglesia. Es triste, a mí a veces me da como una tristeza y a veces me dan como ganas de llorar,
de ver que una persona que era católica se deja confundir y luego empiezan a hablar pestes de la iglesia católica, a decir un poco de mentiras que ni siquiera ellos sabían qué era eso, y ahora sí vienen a decir que saben. Ellos nunca se preocuparon por conocer la doctrina de la iglesia, nunca se preocuparon por averiguar por qué el bautismo de niños, por qué el sacramento de comunión o de Eucaristía, por qué el sacramento de confesión, por qué el sacerdocio, por qué el matrimonio. No se preocuparon por investigar, ni leer, ni estudiar, pero llega otro y les habla de un evangelio diferente, donde les dice que el bautismo, que un niño no se debe bautizar, porque un niño no tiene uso de razón, porque un niño no tiene pecado, y ellos les creen. Que la Eucaristía es una mentira, es un invento de la iglesia, un invento del Papa, un invento de los sacerdotes, que Jesucristo no está ahí en el pan, que es un símbolo, y ellos les creen. Empiezan a hablar del sacramento de confesión, que eso es una mentira, que Jesucristo no dejó eso, no le dio poder a los hombres para perdonar pecados, que los hombres que el sacerdote es igual de pecador a un hombre, que porque yo tengo que ir a confesarme. Y empiezan a hablar de todas esas cosas y terminan ellos creyéndole a esas personas, en vez de investigar qué es lo que la iglesia enseña para sustentar su fe, para fortalecer su fe, para defender la fe de nuestra. Entonces prefieren escucharlos a él y terminan ¿qué? Terminan dañándole la fe. Entonces Pablo hoy la invitación que nos hace es: cuídense de esos falsos profetas, de esos superapóstoles. Dice, yo no me considero inferior, dice Pablo, a esos superapóstoles. Ellos podrán tener mucho conocimiento, dice Pablo, ellos podrán tener mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero lo que yo les enseño a ustedes es verdadero, porque yo lo que les enseño viene ¿de dónde? De Cristo, dice Pablo, porque es Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, que me habla, que me dice qué es lo que tengo que decir y qué tengo que hacer. Entonces, hermanos, pongámosle mucha atención a eso. No nos dejemos engañar por aquellas personas que vienen a nuestro hogar, a nuestra casa, a hablarnos de Dios, pero terminan dañando nuestra fe. Terminan haciendo que nosotros odiemos a la iglesia de Cristo y nos separemos de la salvación. Porque aunque muchos no creen, Cristo dejó una iglesia, y a esa iglesia le dio autoridad y poder. ¿Para qué? Para que todo aquel que esté en esa iglesia obtenga la salvación. Y no son palabras mías, lo dice la Sagrada Escrituras en Hechos capítulo 2, versículo 47, que lo vamos a leer, donde dice esto: los apóstoles dicen que en la iglesia de Cristo, solo en esa iglesia de Cristo hay ¿qué? Salvación. Hay salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice: alaben a Dios y alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que se iban salvando. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué están diciendo aquí los apóstoles? Los discípulos de Jesús, la primera iglesia. ¿Qué está diciendo? Que solo en esa iglesia de Cristo hay ¿qué? Salvación. Hay salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces sigamos. Dice Pablo: ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso, dice Pablo, de ustedes, y son celos de Dios. Pablo no está celoso de porque el uno tiene más, porque el otro tiene menos, porque el uno habla bonito, porque el otro no habla bonito.
No, él está celoso es de Dios, está celoso de la palabra de Dios, está celoso del Evangelio de Jesucristo, está celoso de que ustedes se dejen engañar y se dejen perturbar, de que nosotros nos dejemos engañar y nos dejemos perturbar. ¿Por qué? Por falsos apóstoles, por esos que se llaman superapóstoles. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo que es Cristo. Entonces dice, yo a ustedes los he desposado con un único esposo que es Cristo, como una virgen. ¿Por qué como una virgen? Porque nosotros venimos sin conocer nada, sin conocer la doctrina de la iglesia, sin conocer el Evangelio de Cristo, venimos sin saber nada. Pero Pablo empieza a enseñar, a educar a esa persona que estaba virgen en la fe, que no conocía nada de Cristo, y empieza a conocer a Cristo. Entonces por eso Pablo dice, como una virgen los enseñé a ustedes, ¿para qué? Para que llegaran a qué? A ese esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Lo dice Efesios 5, del 21 en adelante, que Cristo es la esposa de la iglesia. Entonces, sigamos. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, la serpiente, ¿de acuerdo lo que hizo la serpiente? Engañó a Eva, ¿cierto? Dice, con astucia podrían también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Por eso es que muchos pierden la fe y ya no creen en nada. Eran católicos, pero se dejaron confundir y ya después empezaron a renegar de la iglesia, a decir, yo no creo en la iglesia, yo no necesito ir a congregarme en ninguna iglesia, yo puedo rezar solo aquí en mi casa, yo puedo orar solo acá, aquí puedo yo hablar con Dios, yo no necesito ir a la Eucaristía, yo no necesito, o sea, empieza ¿a qué? A alejarse de la iglesia, y alejarse de la ¿qué? De la doctrina de la iglesia, de la doctrina católica. ¿Por qué? Porque ya fue ¿qué? Fue confundido. Dice, ahora vienen, o sea, ya está hablando de aquellos superapóstoles que vienen a nosotros a engañarnos. Dice, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, o sea, no como el que Pablo le predicó, no como el que yo estoy predicando, no como el que la iglesia predica, no como el que la iglesia enseña, no como la doctrina de la iglesia católica, sino con otra doctrina diferente. Dice Pablo, dice, vienen personas con otro evangelio diferente a decirle que expulsen las imágenes, que quemen las imágenes, que boten las imágenes, porque esas imágenes son ídolos, que ustedes son idólatras, que la Biblia prohíbe las imágenes, que bueno, hablarle de todas esas cosas. Dice, con otro evangelio diferente, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron. Entonces Pablo dice, llegan esas personas a sus casas, llegan esas personas a sus hogares, y ustedes ¿qué hacen? Los escuchan. Dice Pablo, y ustedes ¿qué hacen? Se ponen a escucharlos. ¿Y qué pasa después? Que los confunden, les dañan la fe y terminan alejándose de la iglesia de Cristo. Entonces sigue Pablo, que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. ¿Sí? Pablo ya sabía que muchos católicos iban a aceptar sin dificultad falsas doctrinas, falso evangelio, falso Cristo, y terminarían dejándose engañar y dañar su fe y alejándose de la iglesia de Cristo. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Pablo los llama superapóstoles porque son astutos como la serpiente, como el diablo. ¿Sí? Recuerda que Pablo pone el ejemplo con
con la serpiente antigua, o sea, con la que engañó a Eva, y la serpiente antigua, ¿quién es? El diablo. Entonces Pablo dice, esa gente son astutos como la serpiente, son astutos como el diablo para venir a engañarlos a ustedes. Sin embargo, no creo ser inferior en nada de esos superapóstoles, que mi oratoria deja mucho que desear. Pablo dice, yo no soy muy ilustrado, no soy muy instruido, pero Pablo dice, pero mi conocimiento, como se los he probado y de las maneras que se los he dado, es verdadero. Entonces Pablo dice, bueno, aunque no tengo conocimiento, mucho como ellos, pero lo que yo les he hablado es que es el evangelio verdadero. Es el evangelio verdadero. Dice, ¿no había sido pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas el sustento para servirles a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. Pablo también está colocando aquí como otra distinción. Él dice que él no llega ¿a qué? A cobrar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las personas que estaban llegando ahí venían ¿a qué? A cobrar el evangelio. Por eso es que los protestantes cobran el diezmo y lo dan como por que si no pagan el diezmo se van a ir para el infierno, no se van a salvar. Entonces Pablo dice, no, yo no soy como ellos, que los obligo a que me tienen que pagar, a que tienen que dar el diezmo. No, señor, yo no les cobro nada. Yo no, porque él recordaba las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Denlo gratis. Entonces Pablo tenía bien presente eso. Entonces, cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, dice Pablo. Ahí está mi desafío y se lo digo por la verdad de Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Entonces Pablo termina diciendo, ¿acaso es que todo esto que yo he hecho por ustedes no lo he hecho porque yo los amo? O sea, Pablo amaba tanto al pueblo de Dios, a los cristianos, que él lo defendía a capa y espada. Él era un celoso del evangelio de Cristo. Y él nos invita a nosotros a que seamos también ¿qué? Celosos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, los invito a ustedes a que no se dejen engañar por esos superapóstoles, a que hagamos lo que Pablo nos está diciendo, que defendamos nuestra fe, defendamos la Iglesia Católica. Bueno, entonces quiero terminar esta reflexión con Romanos capítulo 16, versículo 17. Aquí Pablo también nos va a decir algo también referente a lo que estamos hablando. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que recordemos las palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy a través de la primera lectura de la palabra del Señor. Es muy importante que la tengamos presente. ¿Por qué? Porque eso es salvación para nuestra vida. Eso es defender nuestra fe. Eso es amar a la iglesia. Eso es amar todo lo que la iglesia nos regala, como son los sacramentos, como son los dogmas, como es la jerarquía que tiene la iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura, todo eso que la iglesia nos regala, eso es defenderla. Entonces por eso Pablo nos habla de eso y nos dice, no, ustedes tienen que estar firmes siempre en la fe. Entonces dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Hermanos, dice Pablo, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Si ve que esa gente cuando llegan a nosotros nos causan divisiones y también dificultades,
¿Por qué? Porque nos dañan la fe. Empezamos ya a tener un pensamiento diferente. Dice, provocando divisiones y dificultades, saliendo de la doctrina que han aprendido. ¿Y qué hace? Le hacen perder la fe y se sale de esa doctrina, de la doctrina que la iglesia nos enseñó, la iglesia que viene de Cristo, la que trae la salvación, para irse a abrazar una doctrina falsa, donde fue fundada por un hombre, Y sigue diciendo Pablo, aléjense de ellos, dice Pablo, aléjense de ellos. Y ese es el consejo que yo también les doy a ustedes. Si ustedes, hermanos católicos, cristianos católicos, no conocen la doctrina de la iglesia, no conocen nada de las Sagradas Escrituras, aléjense de ellos, porque ellos los van a ¿qué? A confundir. No los escuche, no les paren bolas, no le pongan atención. Si ustedes no conocen la doctrina de la iglesia, no conocen la palabra de Dios, no conocen nada de eso, no los dejen que se les acerquen a ustedes, porque le dañan la fe, Dice Pablo, aléjense de ellos. Dice, esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Entonces dice, no, esas personas vienen a solamente engañarlos y a ver qué pueden lograr o conseguir de ustedes. Imagínense, los engañan, los llevan a la iglesia que ellos se congregan y allá les hacen pagar el diezmo y ya todos los meses tienen que estar pagando diezmo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Entonces mire que qué importante es que nosotros seamos firmes en nuestra fe, seamos coherentes con nuestra fe, con lo que Dios nos dejó, con lo que la iglesia nos enseña y las multisabiduría que Dios nos da. Espero que este video les haya gustado. Si les gusta, lo pueden compartir y darle un like. Feliz tarde para todos y mañana para todos.